Capítulo 7. La primera defensa del petróleo. Consumado el fraude de 2006, continué trabajando en la organización del pueblo, defendiendo los bienes nacionales que eran ambicionados por funcionarios, privatizadores y sus jefes o socios traficantes de influencias, llamados hombres de negocios. Lo primero que hicimos entonces fue detener la entrega del petróleo nacional y sus utilidades a manos privadas, sobre todo extranjeras. Desde finales de 2007 empezamos a advertir y a prepararnos ante el inminente propósito de privatizar la industria petrolera. Al principio, algunos de nuestros compañeros pensaron que exagerábamos. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante los hechos, se convencieron y cerramos filas en defensa del petróleo. Esta causa sumó muchas voluntades y se incorporaron hasta quienes no comparten nuestras estrategias de lucha, porque la causa va más allá de simpatías o diferencias de personas, grupos o partidos. Es historia patria y anhelo de justicia, de independencia económica y de soberanía. El petróleo despierta muchos sentimientos. La expropiación petrolera es un logro de la pasada generación, de nuestros padres y abuelos, y permanece viva en la conciencia de los mexicanos. Tengo como testimonio que en una reunión del Frente Amplio Progresista de 2007, cuando expuse que debíamos unirnos y actuar sin titubeos en la defensa del petróleo, me sorprendió gratamente que Luis Maldonado Venegas, presidente nacional del Partido Convergencia, dijera que su organización política estaría dispuesta a cualquier esfuerzo en este sentido. En su intervención, relató conmovido que su abuelo, Serapio Venegas Cortés, había sido el primer líder del sindicato de trabajadores de la compañía El Águila, con sede en Tampico, y que fue asesinado en 1932 por las guardias blancas de esa petrolera extranjera. También un simpatizante nuestro en Tabasco, ya fallecido, el doctor Manuel Soto Hernández, me platicó lleno de orgullo que su padre, Eduardo Soto Inés, había sido elegido el 15 de agosto de 1935 como el primer secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y en mis giras por el país he recogido testimonios de campesinos, obreros, maestros y de quienes, siendo niños en ese entonces, contribuyeron con las monedas que tenían al pago de la indemnización por la expropiación. El 18 de noviembre de 2007, en una asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México, se creó la Comisión Coordinadora Nacional en Defensa del Petróleo, integrada por Claudia Sheinbaum, Ifigenia Martínez, Berta Maldonado, Jesús A. Rodríguez, Laida Sansores, Rosalinda López y Alfredo Jalif. El 9 de enero de 2008, en el Centro Cultural Estación Indianilla, se constituyó el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y se dieron a conocer las primeras acciones. Ahí mencioné por primera vez la frase del general Cárdenas que les molestó mucho a nuestros adversarios y generó polémica. Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. A partir de entonces, la defensa del petróleo se convirtió en el tema central de nuestro movimiento. Aprovechamos el tiempo y no solo denunciamos el despojo que se pretendía efectuar, sino que nos organizamos y nos movilizamos para impedirlo. El 24 de febrero nos reunimos frente a la torre de Pemex. En esa ocasión se llamó a la formación de brigadas de todo el país y se dio a conocer el Plan de Acción para la Resistencia Civil Pacífica. El 18 de marzo de 2008 conmemoramos el 70 aniversario de la expropiación petrolera en el Zócalo lleno. En este marco se dio a conocer la integración de los 32 comités estatales en defensa del petróleo. Claudia Sheinbaum anunció que se constituirían brigadas de mujeres con ese propósito, las cuales decidieron llamarse Adelitas, en homenaje a las mujeres que pelearon en la Revolución Mexicana. Se convocó a una nueva asamblea en el Zócalo 7 días después, en plena Semana Santa. Para entonces, teníamos información sobre el hecho de que estaban por presentar las reformas privatizadoras, por lo cual el trabajo de organización del movimiento se intensificó. A pesar de que todavía no se conocían las propuestas de reforma de Calderón, en ese acto expusimos nuestros argumentos para oponernos a la privatización de la industria petrolera. Dimos 5 razones. La primera era la defensa de nuestra soberanía nacional. Como es sabido, durante el Porfiriato se otorgaron concesiones a compañías extranjeras para explotar el petróleo en nuestro territorio.
Estas compañías no solo dominaban en este ramo de la economía, sino que eran dueñas de grandes extensiones de tierras en donde se imponían de manera absoluta, cometiendo graves abusos e injusticias. Uno de los logros más importantes de la Revolución Mexicana fue que en el artículo 27 de la Constitución se estableció el principio de que a la nación le corresponde el dominio directo de todos los recursos naturales, entre ellos el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos. Sin embargo, las presiones y amenazas de los gobiernos extranjeros impidieron durante 2 décadas que se hiciera valer este mandato constitucional. No pudo hacerlo Carranza, tampoco Obregón ni Calles. Fue hasta 1938 cuando se recuperó el petróleo que estaba en manos de extranjeros. De modo que no fue nada sencillo hacer valer el dominio de nuestra nación sobre el petróleo. Para lograrlo, se entrelazaron 3 condiciones inmejorables. Tuvimos la fortuna de contar con un presidente popular, con sensibilidad política y sobre todo patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. También fue decisivo que en los Estados Unidos gobernara el presidente Franklin Delano Roosevelt, uno de los más grandes políticos del siglo XX. Y desde luego, también influyó el hecho que el 12 de marzo de 1938 Hitler consumó la invasión y anexión de Austria, el llamado Anschluss, que prefiguró el estallido de la Segunda Guerra Mundial al año siguiente. Esta circunstancia político-militar hizo entender al gobierno estadounidense que era preferible la vía de la negociación con un gobierno antifascista en su frontera sur que el uso de la fuerza contra nuestro país. Así fue como se llevó a cabo la expropiación de 17 compañías extranjeras que se negaban a respetar el laudo judicial a favor de los trabajadores, y se hizo valer la soberanía nacional. Con esta histórica decisión, se alejó el riesgo de la subordinación del poder público a empresas extranjeras. Desde entonces quedó de manifiesto que no se debe permitir la preeminencia de ningún interés económico o entidad superior extranjera por encima del Estado mexicano. Y en eso radicaba el riesgo de volver a abrir la puerta a las compañías extranjeras, las cuales, como sabemos, se constituyen en poderes reales que, contando con la fuerza de influencia de sus países de origen, tienden a subordinar los intereses y sentimientos de los pueblos y de las naciones. La segunda razón por la que no aceptamos la privatización del petróleo consistía en que sería una alevosa violación a nuestra constitución política. Como es sabido, la intención de las cúpulas del PRI y del PAN era llevar a cabo la privatización del petróleo mediante la reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 y a otros ordenamientos secundarios para permitir la celebración de los llamados contratos de riesgo, contratos de servicios múltiples y la asociación con empresas extranjeras, todo lo cual era rotundamente anticonstitucional. Cuando don Jesús Reyes Heroles fue director de Pemex, eliminó los contratos de riesgo, que, como él mismo decía, son contratos de riesgo para petróleos mexicanos y de seguridad y beneficio para los extranjeros. La tercera razón era que detrás de los afanes privatizadores estaba el interés de lucro de un grupo de traficantes de influencias y de políticos corruptos para hacer jugosos negocios privados al amparo del poder público. En vez de privatizar la industria petrolera y cederla a los negocios de particulares, lo que realmente se necesitaba era combatir la corrupción en Pemex. Resultaba indignante que buscaran montarse en el negocio del petróleo y que trataran para ello de manipular a la opinión pública con campañas publicitarias llenas de mentiras, como la del famoso tesoro escondido en las aguas profundas del Golfo de México. Las reservas más grandes de petróleo no están en las aguas profundas, sino en tierra y en aguas someras de esa zona marítima. Usaban el pretexto de la extracción petrolera del fondo del mar, junto con el embuste del efecto popote en los yacimientos transfronterizos, según el cual las petroleras estadounidenses chuparían desde perforaciones en aguas de su país el petróleo de los yacimientos mexicanos, para justificar la pretendida reforma a las leyes y permitir la asociación con empresas extranjeras. Otros argumentos empleados en esa campaña de desinformación, como el de la falta de dinero o de tecnología para modernizar la industria petrolera, eran igualmente falaces. Además, para ello no hacía falta modificar el marco legal.
sino que bastaba con reducir el gasto burocrático y terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos para destinarle más recursos económicos a Pemex. En cuanto a la tecnología, es mentira que ésta no se pueda contratar en el mercado y que estemos, por ello, condenados a asociarnos con empresas extranjeras. No olvidemos que hay trabajadores, técnicos, geólogos e ingenieros petroleros mexicanos con mucha experiencia. Recordemos que apenas había transcurrido un año de la expropiación en 1938, cuando a pesar de la sentencia de los dueños de las compañías extranjeras de que no podríamos salir adelante sin su tecnología, los trabajadores y técnicos mexicanos sacaron a flote a la industria petrolera. Solo los políticos y tecnócratas corruptos, acomplejados y vendepatrias pueden argumentar que Pemex no puede sola y que la única forma de salvar la empresa es entregarla al sector privado, nacional y extranjero. Otra razón fundamental que esgrimimos para impedir la privatización de la industria petrolera es que nos quedaríamos sin la posibilidad de desarrollar el país en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Como lo habíamos propuesto en otras ocasiones con el petróleo, podíamos industrializar a México, crear empleos, abaratar los precios del gas, la gasolina, el diésel y la electricidad, fortalecer nuestro mercado interno y garantizar el bienestar de la población. Si los hidrocarburos eran privatizados o se compartía la renta petrolera con empresas extranjeras, no tendríamos realmente cómo sacar adelante al país. Se cancelaría el futuro para millones de mexicanos, se condenaría al pueblo a sobrevivir, a seguir padeciendo por el desempleo y continuaría creciendo cada vez más la migración a Estados Unidos. Por último, argumentamos que nos oponíamos a la privatización porque queríamos vivir en paz y sabíamos que la paz es fruto de la justicia. Desde entonces, afirmamos con absoluta responsabilidad que si se entregaba la renta petrolera a particulares, nacionales y extranjeros, no habría forma de mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo y se estaría cancelando la posibilidad de transformar a México por la vía pacífica. El despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, lo cual nos llevaría a más sufrimiento, inestabilidad política y social, al predominio del uso de la fuerza y no necesariamente a la emancipación del pueblo. Recordemos que desde la expropiación hasta nuestros días, el petróleo ha sido un instrumento de paz y de estabilidad política, precisamente porque ha estado en manos de la nación. El 25 de marzo se llenó de nuevo el Zócalo. Ahí se presentaron por primera vez las brigadas en defensa del petróleo de la Ciudad de México, 20 grupos de 10,000 mujeres y 36 con 18,000 hombres. Fue realmente impresionante ver a estos contingentes ordenados, perfectamente organizados, con sus coordinadoras y coordinadores. Entre las brigadas se distinguían las Adelitas, mujeres organizadas que tomaron ese nombre de las que casi 100 años antes habían participado en la Revolución Mexicana. Conmovía, sobre todo, su convicción y su entusiasmo, los cuales lograron transmitir a sus familias y a su círculo social, y por esa vía involucrar, o al menos informar e interesar en la defensa del petróleo nacional a un importante sector de la población. Aún antes de que este episodio llegara a su desenlace, circuló en las filas del movimiento un corrido, en octavillas y una pista con la musicalización del veterano dueto de Antar y Margarita. Lo consigno aquí, aunque contiene algunas expresiones groseras por las cuales ofrezco disculpas, pero es ilustrativo de la rabia popular ante el intento del atraco privatizador, así como de la organización y la determinación que caracterizaron al movimiento nacional en defensa del petróleo. Corrido de las Adelitas. Aquí les traigo noticia que en abril de 2008 salieron las Adelitas en defensa del petróleo desde el 18 de marzo. Obrador dijo a la audiencia: ya van a dar el albazo, preparen la resistencia. Con los dueños del dinero, Calderón tiene pendientes, pues sabe que lo impusieron contra el voto de la gente. Como quería ocultar sus raterías inmundas, ya nos quería engañar con cuentos de aguas profundas. Lo sabe quien lo asesora y lo sabe Calderón. Su ley privatizadora viola la Constitución. Y sin embargo el pelele manda la ley al Senado y pide que éste la apruebe sin haberla ni mirado. Claudia Sheinbaum con su gente corre a parar el albazo. Notifíquenle a su jefe: señores, que aquí no hay paso. Van las enaguas profundas,
van los círculos de estudio, ya las brigadas se juntan contra la ley del espurio. Corean las Adelitas enfrente a Andrés Manuel, una consigna que cita el honor de estar con él. Andrés Manuel le rebota con algo que dice así: con tanta mujer patriota, el honor es para mí. Mientras tanto, en el Senado, legisladores del Frente se subieron al estrado en forma muy consecuente. No se me arruguen, señores, les dicen las Adelitas, no vayan a ser traidores, el país los necesita. Las Adelitas avanzan y se plantan en la sede. Si quieren vender la patria, con nosotras no se puede. Y si el país nos lo pide, o si algo se necesita, México, no se te olvide que aquí están tus Adelitas. La resistencia civil cierra el paso a los traidores. Miren cómo llora Krill en los brazos de Beltrones. Larios, muy enfurecido, regaña a una marioneta que tiene gran parecido a la tal Ruth Zabaleta. No sé qué traigo en los ojos, que veo puro cabrón, y todos puestos de hinojos frente a Gamboa patrón. El pelele, que es cobarde, va perdiendo las maneras, que debaten y qué madres, ya voten mis chingaderas. La conjura se te apesta, usurpador Calderón, y estás perdiendo la apuesta de vender a la nación. Si te arruina el negocio, vas a tener mucho miedo, pues tus patrones y socios te la van a hacer de pedo. Vamos a ver de qué lado, señores, masca la iguana, y no hay que dar por sentado lo que pasará mañana. Pero de sus buenas gentes, México se vanagloria, y estas mujeres valientes ya son parte de la historia. Se dirá por muchos años esta verdad evidente: ellas tienen más tamaños que el espurio presidente. Vuela, vuela, palomita, hasta aquella palma sola, prefiero ser Adelita que capataz de Iberdrola. Vuela, vuela, palomita, abre tus alas al sol, más vale ser Adelita que sirviente de Repsol. En la asamblea del 25 de marzo, sostuvimos que para que la resistencia civil pacífica pasara de ser un acto de protesta meramente testimonial y se convirtiera en una opción renovadora de nuestra vida pública, debíamos organizarnos, darle forma cotidiana a la disciplina y comprometernos a estar informados y tener presencia activa, sin lo cual no podría haber una auténtica y profunda movilización popular y ciudadana. Entre más organización y más disciplina lográsemos, mejores serían los resultados y más seguridad tendríamos de no caer en ninguna provocación y de mantener todas nuestras acciones en el marco de la no violencia. Por esa razón, decidimos no reconocer a ninguna brigada que no estuviese registrada y encuadrada en nuestro esquema de organización. Es lógico que se constituyeron muchas más brigadas, pero siempre se procuró que fuese un proceso ordenado y cuidadoso. No queríamos que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, los espías del gobierno usurpador o cualquier otra organización del régimen o de derecha formara sus brigadas o nos infiltraran para provocar violencia y afectar a nuestro movimiento. Ese día también dimos a conocer que había constituido por iniciativa propia el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo. El comité lo integraban originalmente Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Enrique González Pedrero, José María Pérez Gay, Lorenzo Meyer y Arnaldo Córdoba. Al paso del tiempo, formaron parte de este grupo más de 30 grandes escritores, artistas y académicos. El 8 de abril de 2008, Calderón presentó sus iniciativas de reforma a leyes secundarias para privatizar la industria petrolera, violando el espíritu y la letra de la Constitución. 2 días después, en forma coordinada y simultánea, comenzaron las acciones de resistencia civil pacífica. La primera medida la tomaron los senadores del Frente Amplio Progresista al ocupar la tribuna de ese recinto legislativo. De inmediato hicieron lo propio en apoyo a sus compañeros los diputados del PRD, PT y Convergencia. Todo esto fue acompañado por la acción extraordinaria y ejemplar de las mujeres brigadistas que participaban activamente en la defensa del petróleo, quienes a su vez fueron respaldadas por los hombres que formaban parte de las brigadas de la Ciudad de México y del municipio de Ecatepec, Estado de México. Con humildad resolvieron llamarse a sí mismos Adelitos.
El día 13 de abril de 2008 se llevó a cabo una marcha en la capital del país del Ángel de la Independencia al Zócalo. Ahí fijamos una vez más nuestra postura y dejamos en claro cuál era nuestra principal demanda en esos momentos. Exigimos algo totalmente racional, pacífico y posible, que se convocaron a un debate nacional, plural y democrático con toda la sociedad, tal como lo había propuesto el Comité de Intelectuales días antes. Un debate sin prisas, frente a la nación, abierto a todas y a todos los que tuvieran algo que decir, en el entendido de que el petróleo es de todos los mexicanos y todos teníamos derecho a opinar. Ahí dijimos que, aunque los senadores y diputados podrían tener la última palabra, el pueblo de México siempre tendrá la primera palabra. Como lo habíamos previsto, a partir del 10 de abril, cuando comenzaron las acciones de resistencia civil pacífica, se intensificó la campaña en contra de nosotros en la mayoría de los medios de comunicación. Se nos echaron encima con todo. Con gran hipocresía se dedicaron a rasgarse las vestiduras y atacarnos y a ofendernos de manera vulgar. Pero en medio del griterío que se alcanzaba a escuchar, ¿qué alegaban? Acusaban a nuestros legisladores de haber secuestrado al Congreso. Además de que ellos formaban parte del Congreso, ¿acaso un senador o diputado puede permitir con los brazos cruzados que se viole la Constitución cuando ha jurado respetarla y hacerla cumplir? ¿Acaso no eran los potentados de este país los que tenían tomadas las instituciones para su beneficio personal? ¿Acaso no habían convertido al gobierno de la República en un comité al servicio de unos cuantos? ¿Con qué autoridad moral hablaban de democracia cuando ellos mismos reconocieron públicamente que se robaron la presidencia de la República? ¿Haiga sido como haiga sido? Dicen que hay que apegarse a los procedimientos legales, pero deliberadamente olvidan que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia no es más que encubridora de políticos corruptos y de delincuentes de cuello blanco. Claro que conocemos los procedimientos legales ante una violación a la Constitución. Claro que podemos acudir a la Corte y presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero no somos ingenuos. Desgraciadamente, esa institución, como todos saben, legaliza en forma regular los despojos que cometen los poderosos. En la mayoría de los medios, en la radio y la televisión, los conductores vociferaban que teníamos secuestrado al Congreso. ¿Y acaso no eran ellos los acaparadores de la palabra, de la información, los más tenaces manipuladores de la opinión pública y los secuestradores de la verdad? Desde el Zócalo les volvimos a advertir que no nos detendrían sus campañas de odio y de linchamiento político. Debían saber que nada nos llevaría a convertirnos en cómplices del atraco al pueblo y a la nación. En ese entonces sostuve que nuestro movimiento estaba integrado por mujeres y hombres dignos que no se medían con el rasero de la política tradicional, sino con el de la historia. Argumenté que en la vieja política todos los intereses contaban, menos el del pueblo. Antes la mujer y el hombre público debían ajustarse a las reglas del juego. No podían ejercer a plenitud su libertad. Les estaba prohibido reflexionar en voz alta. Estaban obligados a cuidar su imagen para no afectar su carrera y a someterse al código que exigen los intereses creados. El caso de nuestro movimiento es distinto. Para nosotros, lo más importante es mantener nuestra dignidad y nuestros principios. Nos mueven ideas y convicciones, no meros intereses políticos. Reiteré que no importaba que al final de esa jornada patriótica resultáramos desgastados políticamente si lográbamos mantener bajo el dominio nacional la explotación y el aprovechamiento de nuestro petróleo. El día que presentó sus iniciativas, Calderón afirmó en una entrevista con Joaquín López Dóriga que quería su aprobación antes del 30 de abril, cuando concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Entre los suyos manejó que se aprobaría en 15 días. E incluso les aseguró que ya se habían llegado al acuerdo con Manlio Fabio Beltrones, jefe de la bancada del PRI en el Senado. Pero las acciones de resistencia civil y en particular la toma de las tribunas impidieron que se llevara a cabo ese madruguete legislativo. El 27 de abril de 2008 se celebró una nueva asamblea en el Zócalo. En esa ocasión, como ya estaba por finalizar el periodo ordinario, dimos por hecho que no podrían en los próximos 3 meses consumar, como lo tenían planeado, el gran pillaje de la privatización del petróleo. Y en efecto, una vez que el PRI y el PAN aceptaron el debate nacional sobre la reforma energética,
se dejaron las tribunas del Congreso. Con esa reunión iniciamos la segunda etapa de la resistencia civil pacífica con el objetivo de romper el cerco informativo y bajo la premisa de que cada uno de nosotros sería un medio de comunicación. Asimismo, me comprometí a recorrer en 2 meses todas las regiones del país. En ese tiempo, visité todas las capitales de los estados de la República y 97 municipios. En esa asamblea también me referí a la furia de nuestros adversarios que, como es comprensible, defendían la rapiña y sus privilegios. Dije que, aunque no valía la pena detenerse tanto en sus motivos, sí era importante clarificar en qué se basaban los potentados para tratar de imponerse. Desde mi punto de vista, ellos se apoyaban fundamentalmente en el control que han ejercido sobre los medios de comunicación, lo cual les ha permitido ocultar la verdad, engañar y tratar de manipular a la población. Es más, este es un fenómeno mundial. Por esos días, recuerdo que el politólogo Giovanni Sartori comentó con motivo de las elecciones en Italia que el triunfo electoral del magnate Silvio Berlusconi se debía al dominio que tenía de los medios de comunicación. Llegó a decir que así hasta él ganaría. Algo parecido sucede en nuestro país, donde los dueños de los principales medios de comunicación están entre los hombres más ricos de México. Por intereses, afinidad o conveniencia, se ponían a las órdenes del régimen y ofrecían sus servicios para llevar a cabo cualquier campaña de desprestigio contra quienes fueran considerados una amenaza por resistir ante las injusticias o por intentar un cambio verdadero. No vale la pena pelearse o enojarse cuando articulistas, conductores de radio o de televisión nos atacan, porque al final de cuentas ellos son únicamente instrumentos empleados de las grandes corporaciones de comunicación que están indisolublemente ligadas al poder económico y al poder político. Esto explica también por qué estaban cerrados los medios para la sociedad, por qué nos difamaban, por qué no nos permitían expresarnos y por qué, en vez de informar, se erigían en jueces y solo sus opiniones eran escuchadas. Por ejemplo, en el caso de la toma de tribunas en la Cámara del Congreso, nunca hablaron de las causas, nunca dijeron que esa toma fue una reacción al intento de violar la Constitución, privatizar Pemex y fomentar la corrupción. Solo se dedicaron a gritar y a repetir 1 y 1000 veces la palabra secuestro. En mi caso, una asociación de derecha, con la anuencia de Calderón, elaboró un mensaje de televisión en el que me comparaban con Hitler, Mussolini y Stalin. Por eso, en el Zócalo le pregunté a la gente, ¿ustedes creen, por ejemplo, que ese burdo spot que difundió Televisa en contra mía y de los legisladores del FAP lo hubiesen transmitido si fuera en contra de Felipe Calderón? La respuesta fue un no generalizado. Aquí abro un paréntesis para reconocer una vez más a los medios de comunicación libres e independientes. Hay pocas, pero honrosas y dignas excepciones. Qué gran aliada de todo movimiento honesto es la prensa honesta. El 29 de junio nos volvimos a reunir en el Zócalo de la Ciudad de México y se informó de los resultados obtenidos hasta entonces. Ya se había consolidado la organización, ya éramos 200,000 brigadistas que nos dedicamos con mucha convicción a transmitir información casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia y pueblo por pueblo, para dar a conocer nuestras razones y las gravísimas consecuencias que tendría la privatización de la industria petrolera. En solo 2 meses se distribuyeron 370,000 copias de videos, 3 millones de volantes, 18,500,000 folletos con artículos de análisis y reflexión y 19,560,000 historietas. Todo el contenido de estos materiales y su elaboración estuvo a cargo de escritores, artistas y técnicos que ayudaron de manera voluntaria, con inteligencia y entusiasmo. Vale la pena mencionar a los integrantes de los círculos de estudio que se fueron creando a instancias de Rafael Barajas, el Fisgón, y que como brigadista tuvieron un papel destacado en la tarea de informar a los ciudadanos en pueblos, colonias y escuelas. Al mismo tiempo, expertos de distintas disciplinas, muchos de ellos en su mera condición de ciudadanos, pero con un definido patriotismo, participaron en los 21 foros de debate que se realizaron en el Senado. En las discusiones quedó de manifiesto con suficientes argumentos que las reformas de Calderón y sus socios
eran violatorias de la Constitución y que buscaban privatizar la industria petrolera y profundizar la corrupción en Pemex. También en este periodo, por iniciativa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, se llevó a cabo en todo el país una consulta para recoger la opinión de la gente sobre la reforma energética, aunque se hicieron todos los trámites en la Junta de Coordinación Política del Senado, ante el IFE y los gobiernos de los estados para que impulsaran esa consulta, el PRI y el PAN la rechazaron y la descalificaron. La postura de la clase gobernante se puede resumir en lo que expresó el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, hijo, quien sostuvo que la reforma petrolera era un asunto demasiado complejo para someterlo a una consulta popular y que los ciudadanos no estaban preparados para opinar del tema. Lo que quedó claro fue que la que no estaba preparada para la democracia era la clase gobernante. Con su actitud, lo que exhibían era su escaso poder de convencimiento y el miedo que le tienen al pueblo. De todas maneras, la consulta se llevó a cabo en todo el país. En este ejercicio democrático participaron alrededor de 2.800.000 ciudadanos y más del 90% votó en contra, en general, de la intervención de la iniciativa privada en la industria petrolera y en particular de las reformas propuestas por Calderón al Congreso. De igual forma, con el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, el Gobierno Legítimo de México y el Frente Amplio Progresista solicitamos a un grupo muy amplio de profesionales, expertos, intelectuales y académicos la elaboración con toda libertad de una propuesta ciudadana de reforma energética que tuviera como único propósito la salvaguarda del interés nacional y el beneficio del pueblo. Cuando se nos dio a conocer esta propuesta, hubo consenso y fue aceptada por todos. Se contó con el respaldo de más de 100 personalidades intelectuales y académicos, un grupo plural de diversas ideologías y disciplinas, de lo mejor que hay en el país. La propuesta se presentó formalmente al Senado el 27 de agosto y tenía como objetivo establecer una política energética de Estado que diera sustento a la soberanía y la seguridad nacional, con base en el respeto a la Constitución y en el fortalecimiento de Pemex. La presentación pública en nombre de todos los participantes la hicieron Rolando Cordera, Javier Jiménez Espriu y el embajador Jorge Eduardo Navarrete. Ante las brigadas de la Ciudad de México, reunidos el 31 de agosto en el Monumento a la Revolución, el embajador Navarrete hizo una síntesis de esa propuesta alternativa. Hablo en nombre de alrededor de un centenar de mexicanos que intervenimos en la elaboración de la iniciativa ciudadana de reforma energética. Constituimos un grupo muy diverso de personas de diferentes ideologías. Hubo militantes de varios partidos y otros que no militamos en ninguno. Hubo ingenieros de diversas especialidades, abogados, economistas, científicos y también desde luego escritores, artistas, periodistas. Muchos de nosotros habíamos participado en los foros del Senado o en el debate de la Universidad Nacional o en el de la Academia Mexicana de Ciencias como expertos, exfuncionarios y especialistas. Mujeres y hombres unidos por una convicción común, después de nosotros mismos, los mexicanos todos, el petróleo es el principal recurso natural de que dispone México. Unidos también por la preocupación ante el peligro de que la explotación y manejo de ese recurso que la Constitución reserva en exclusiva al Estado mexicano, se entregue a empresarios, contratistas o permisionarios privados del país y sobre todo del extranjero. Respondimos al llamado del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y de los partidos del Frente Amplio Progresista para preparar una iniciativa ciudadana anclada con firmeza en el mandato constitucional, una iniciativa con sólidas bases técnicas que se nutría de firmes contenidos nacionalistas y que respondiera a las necesidades de México. Sobre todo, una iniciativa que restaurara la industria petrolera como pilar del desarrollo nacional. Una iniciativa para fortalecer a Pemex, que ha sido debilitado y expoliado, que ha sido víctima de la ineficiencia y la corrupción. En este momento, el petróleo encierra la más importante oportunidad para potenciar el crecimiento de la economía y dar base a un desarrollo diferente que combata la miseria y reduzca la desigualdad. El petróleo y el gas natural, los hidrocarburos, constituyen la base material más importante del proyecto alternativo de nación que México reclama. En poco menos de un mes, ese grupo ciudadano preparó 4 documentos que fueron entregados a Andrés Manuel López Obrador y a los grupos parlamentarios del Frente Amplio Progresista. Primero,
una propuesta de los lineamientos básicos de una política energética de Estado que comprende al conjunto del sector de la energía, no solo al petróleo. Propone una política de energía integral y de largo plazo que responda al cuidado y restauración del medio ambiente. Una política que, sin desconocer la importancia de los hidrocarburos, privilegia el desarrollo de otras fuentes de energía para lo que propone establecer el Instituto Nacional de Energías Renovables. Una política que aliente la investigación y desarrollo tecnológicos nacionales en el Instituto Mexicano del Petróleo y en las universidades e instituciones públicas de enseñanza superior y de investigación. Una política que promueva la proveeduría por parte de empresas mexicanas y el desarrollo de la ingeniería nacional en los grandes proyectos de construcción. En suma, una política que se traduzca en una industria petrolera y una industria eléctrica eficientes, diversificadas, responsables con el ambiente y que satisfagan las necesidades del desarrollo nacional. Segundo, un conjunto de iniciativas de reforma de diversas leyes orientadas a fortalecer a Pemex atendiendo a su desarrollo a largo plazo. Me referiré solo a los dos más importantes de los 7 proyectos de reforma legal que constituyen la iniciativa ciudadana. Se propone reformar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo para restablecer el carácter de Pemex como organismo público descentralizado plenamente integrado. Superar su fragmentación en subsidiarias que ha convertido a México en exportador de crudo e importador de refinados y petroquímicos y corregir el sesgo exportador que ha llevado al país a dilapidar sus reservas. Dotarlo de autonomía de gestión y presupuestaria, con procedimientos efectivos y transparentes de rendición de cuentas al Congreso y al pueblo de México. Garantizar la seguridad energética de la nación y la sustentabilidad de la plataforma de extracción, diversificar sus mercados y sus proveedores e incorporar mayor valor agregado a sus productos. Excluir, en definitiva, los contratos de riesgo bajo todas sus formas y disfraces y proscribir el sometimiento del organismo a tribunales del extranjero en controversias relativas a actos realizados en el territorio de la nación, que sean las leyes mexicanas las que rijan en México. También se propone una nueva ley orgánica de petróleos mexicanos que define las características organizativas, formas de gobierno, dirección y control de Pemex, haciéndolas más eficaces, democráticas y transparentes. Otorga especial importancia a nuevas disposiciones en materia de planeación y programación para que Pemex deje de responder a las emergencias de gasto del gobierno y atienda su propio desarrollo a largo plazo. Regula la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas para evitar el contratismo exacerbado que ha traído ineficiencia y corrupción. Las reformas a otras 5 leyes complementan la orientación nacionalista a favor de la eficacia, la transparencia y la responsabilidad ambiental de Pemex. El tercer componente de la iniciativa ciudadana es un programa de acción inmediata para el fortalecimiento de petróleos mexicanos que atienda la urgencia de rescatar al organismo de la postración en que la han sumido las políticas de los últimos gobiernos. Con este programa se asignarán mayores recursos al organismo para que los destine a actividades que se han rezagado: exploración, refinación, conservación y mantenimiento de equipos y plantas, petroquímica, ductos y almacenamiento e investigación y desarrollo. Estos mayores recursos provendrían de una reducción de la tasa del derecho ordinario de hidrocarburos, entre otras acciones que darían fin a la confiscación de los recursos de Pemex por parte del gobierno. Con este programa demostramos que incluso sin ninguna reforma existen recursos suficientes para garantizar el sano crecimiento y diversificación de las actividades de Pemex y para comenzar a fortalecer su infraestructura e iniciar nuevas plantas de refinación e instalación de transporte y almacenamiento. Demostramos que no se requiere invitar a inversionistas del exterior para fortalecer a Pemex. El cuarto documento es un análisis crítico pormenorizado de las otras 2 iniciativas de reforma petrolera que se han presentado al Congreso. Este análisis podrá ser usado por los legisladores del Frente Amplio Progresista en el debate legislativo que se avecina. Todos estos documentos han sido ya entregados formalmente por los partidos del FAP a la Comisión Permanente que los ha turnado según corresponde al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Mañana, cuando comience el nuevo periodo de sesiones del Congreso, junto a las iniciativas de intención privatizadora y con rasgos de inconstitucionalidad, se podrá discutir también esta iniciativa ciudadana, apegada a la Constitución de gran solidez técnica, moderna y eficaz. Comprometámonos
nuestro esfuerzo para sacar adelante la iniciativa ciudadana, convertida en la iniciativa del Frente Amplio Progresista. Asegurémonos de que el petróleo siga siendo de todos los mexicanos. Con la propuesta elaborada por los técnicos, expertos e intelectuales, se comprobaba que no se requerían grandes cambios legales para reforzar las actividades de Pemex y reducir la importación de gasolinas, gas y petroquímicos. Quedaba claro que existían recursos humanos y económicos en el país para fortalecer a Pemex sin ceder a la iniciativa privada, la renta petrolera ni el manejo de sus áreas estratégicas exclusivas. En suma, la propuesta ciudadana asumida por el Frente Amplio Progresista evidenciaba que sí había una alternativa, que sí había otro camino. Por cierto, ahora que estamos en el gobierno, cumplimos con casi todas estas recomendaciones y se redujo la tasa del derecho pagado por Pemex a Hacienda de 65 a 30%. En vísperas del grito de independencia, empezamos los preparativos para asistir al Zócalo y celebrar con la gente el grito de independencia. Hubo un poco de polémica porque en la asamblea con brigadistas en el Monumento a la Revolución dije que estaríamos ahí hasta las 10 de la noche y luego nos retiraríamos para dejar que los vendepatrias hicieran su numerito. De mala fe, como siempre, algunos periodistas oficiosos interpretaron que estábamos ofendiendo a la gente que se quedaría a la ceremonia oficial, como si me hubiese referido al pueblo y no a los usurpadores y sus achichincles, que hipócritamente iban a gritar ¡Viva la independencia!, cuando estaban haciendo todo para entregar los beneficios del petróleo a extranjeros. Por varias razones, Felipe Calderón se propuso consumar el desmantelamiento de la industria petrolera nacional y entregar la mayor parte de la renta petrolera a particulares, nacionales y extranjeros. En primer término, Calderón está formado en la ideología de la derecha y su inspiración política proviene de quienes en el pasado han sostenido posiciones reaccionarias a lo largo de la historia nacional. Hasta hace poco participaba en homenajes públicos que rendían los conservadores Agustín de Iturbide, quien estableció la monarquía durante el movimiento de independencia, aunque pronto tuvo que abdicar la corona y el trono. Desde luego, Calderón es antijuarista y anticardenista de corazón. Además, ha declarado su simpatía por Francisco Franco, pero ante todo, forma parte del grupo del PAN que aceptó con beneplácito continuar con la misma política económica que ASI imponía desde 1983, cuyo principal promotor es Carlos Salinas de Gortari. Y por si fuese poco, desde la campaña presidencial de 2006, estableció acuerdos con quienes siempre se han beneficiado de los negocios en el sector energético y querían seguir medrando con la industria eléctrica y sobre todo con el petróleo. Ellos ayudaron a imponerlo mediante el fraude electoral y les tenían que corresponder. Lo demás era un simple asunto de procedimiento. Se guiaba por la agenda de los organismos financieros internacionales y la estaba llevando a la práctica. Ya había impuesto la reforma a la ley del ISSSTE, la reforma fiscal y pretendía llevar a cabo la llamada reforma energética. No es casual que el 12 de abril de 2007, Rodrigo Rato, presidente del Fondo Monetario Internacional y exministro de Finanzas del gobierno derechista de España, durante la presidencia de José María Aznar, hubiese declarado eufórico que felicitaba al gobierno usurpador por la reforma a la ley del ISSSTE y le recomendara que hiciera lo mismo con la llamada reforma fiscal y posteriormente con la energética. Por cierto, este personaje terminó en la cárcel en España acusado de corrupción. Por eso, como era predecible, con mucha anticipación empezamos a hacer público que Calderón presentaría una iniciativa de reforma a leyes secundarias para privatizar la industria petrolera. Al mismo tiempo, llamamos a debatir a los que considerábamos los principales promotores: Felipe Calderón, Juan Camilo Mourinho y afinado Manlio Fabio Beltrones, Santiago Krill, Emilio Gamboa Patrón, Francisco Labastida y Jesús Reyes Heroles hijo. Ninguno de ellos respondió abiertamente. Como siempre, pusieron a cargo a sus incondicionales y lanzaron otras más de sus campañas mediáticas contra nosotros. Nos acusaron de que alucinábamos, que veíamos fantasmas, que luchábamos contra molinos de viento, que queríamos notoriedad para nuestros fines políticos y se dedicaron a exclamar: ¿cuál privatización? ¿Cuál reforma? ¿Cuál iniciativa?
Cuando dimos a conocer que preparaban el video del llamado Tesoro Escondido en las Aguas Profundas, primero lo negaron y luego cínicamente lo lanzaron al aire, pretendiendo engañar al pueblo de México. A partir de entonces, empezaron a manejar eufemismos para tratar de ocultar la privatización que estaban fraguando. Usaron todos los términos y frases habidas y por haber: asociación, alianzas, acompañamiento, apertura, maquila, permisos, contratos de riesgo, contratos de servicios múltiples, contratos incentivados, contratos con terceros, contratos de servicios ampliados, autonomía de gestión, en fin, todo lo que les ayudara a disimular sus verdaderas intenciones. Luego, ya de plano se arrancaron la máscara y se exhibieron sin tapujos. El miércoles 8 de abril, el usurpador mandó su iniciativa de reforma energética al Senado y ya era innegable su deseo de privatizar la totalidad de la industria petrolera nacional. Lo que estaba claro quedó clarísimo. Quería consumar una de las más grandes afrentas que haya padecido el pueblo de México en toda su historia. Esto explica el nerviosismo que mostró Calderón cuando apareció en cadena nacional informando sobre su propuesta. Sudaba y se mostraba inseguro. En su interior sabía que estaba muy cerca del papel que jugaron en su tiempo los presidentes más entreguistas, autoritarios y sátrapas de la historia de México. Las iniciativas de reforma a leyes secundarias propuestas por Calderón violaban los artículos 6, 25, 27, 28, 49, 73, 108, 109, 113, 126, 127 y 134 de la Constitución. En esencia, con ese atropello se pretendía entregar a particulares, nacionales y extranjeros la explotación, la perforación, la refinación, la petroquímica, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos. Por ejemplo, en la iniciativa de ley para la creación de la Comisión del Petróleo, en el artículo 3, se dice que corresponde a dicha comisión otorgar y revocar los permisos para la ejecución, funcionamiento y desmantelamiento de obras y trabajos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos. Asimismo, en la iniciativa de ley orgánica de Pemex propuesta por Calderón en su artículo 46 se establece: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos con los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posteridad. Petróleos Mexicanos podrá condicionar a que el proyecto genere ingresos para cubrir los costos correspondientes y podrá pactar incentivos pendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo. También en las reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo de petróleo se planteaba la apertura a la inversión privada de actividades de la industria petrolera, hasta entonces reservadas en exclusiva al Estado mexicano. La iniciativa de reforma y adiciones a esta ley dejaban fuera del control del Estado el transporte y el almacenamiento del gas, indispensable y necesario para interconectar su explotación y elaboración. También excluía la distribución y ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos. De igual manera, la propuesta del nuevo artículo 4 de esa ley establecía que Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de petroquímicos básicos. Además, se proponía que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo y también se consignaba que las personas que pretendan realizar o prestar los servicios a los que se refieren los dos párrafos anteriores podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos. En suma, es evidente que las iniciativas de ley propuestas por Calderón eran violatorias de la Constitución y obedecían a los mismos intereses creados que desde la expropiación del petróleo han estado al acecho para consumar el gran atraco de la privatización de la industria petrolera nacional. Es lamentable, por inmoral, la actitud que asumieron los defensores de esas reformas al sostener de manera cínica que no pretendían violar la Constitución ni privatizar la industria petrolera. Toda su costosa campaña publicitaria estaba fincada en la mentira. Empezaron con el engaño del tesoro de las aguas profundas
y terminaron transmitiendo un comercial por televisión en el que se afirmaba que en México la ley prohibía hacer refinerías, lo cual era absolutamente falso. El marco legal no prohibía la construcción de refinerías, simplemente impedía que lo hicieran el sector privado y los extranjeros. Esa supuesta prohibición era tan falaz que el propio Calderón anunció la edificación de una planta de refinación en Atitalaquia, Hidalgo, un proyecto fallido en el que desaparecieron $620 millones de dinero público. Solo concretó una barda que costó 500 millones de pesos. De modo que si en el Calderonato no se construyeron las refinerías, no fue porque no se pudiera legalmente o porque no hubiera dinero, sino porque tenía compromisos con organismos y empresas internacionales para privatizar la refinación del petróleo. También es necesario señalar que al otorgarse permisos a extranjeros y privatizar la exploración, la perforación, la refinación, la petroquímica, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos, se dejaría a Pemex como simple administradora de contratos y abastecedora de petróleo crudo. Nos querían quitar la posibilidad de utilizar todo el potencial del sector energético para llevar a cabo el desarrollo económico independiente que necesita el país. Nos querían condenar a vender la materia prima y a no producir para nosotros mismos la gasolina, los productos petroquímicos y la energía eléctrica, y con ello industrializar a México, crear empleos, fortalecer nuestro mercado interno, reducir los precios al consumidor del gas, la luz y las gasolinas, y sobre todo elevar los niveles de bienestar de nuestro pueblo. Por si fuese poco, en el marco legal propuesto por Calderón, la soberanía nacional quedaba gravemente comprometida por la obligación de acudir a tribunales internacionales en caso de controversias con empresas extranjeras. Por ejemplo, en la iniciativa de ley orgánica de Pemex, en el artículo 44, se estipulaba: cualquier controversia relacionada con la licitación, adjudicación o ejecución de los contratos deberá resolverse conforme a las leyes de los Estados Unidos mexicanos y someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes de México o tribunales arbitrales nacionales o internacionales. Asimismo, en el artículo 49 se establece: tratándose de actos jurídicos de carácter internacional, Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios podrán convenir la aplicación de derecho extranjero, la jurisdicción de extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga el mejor cumplimiento de su objeto. Como era obvio, de aprobarse esa propuesta, se estaría violando flagrantemente el artículo 27 de la Constitución, que prohíbe, tratándose del petróleo, otorgar concesiones o celebrar contratos con particulares. Además, la doctrina Calvo, la doctrina Carranza, la misma Constitución y otros ordenamientos legales exigen que los extranjeros se subordinen a los tribunales y a las leyes de nuestro país. Y una última reflexión de entonces: si perdíamos la soberanía, como soñaban los entreguistas, sería muy difícil por razones geopolíticas recuperar el dominio de la nación sobre nuestros recursos energéticos. ¿Cuánto faltaba para dejar de ser un país y convertirnos en colonia? ¿Acaso queríamos que los gobernantes fueran una burocracia al servicio de los intereses externos? Aunque todos sabíamos que el principal problema de Pemex era la corrupción, Felipe Calderón, en lugar de llevar a cabo acciones para enfrentarla, planteaba en sus iniciativas la creación de un régimen de excepción para alentarla y legalizarla. Cabe decir que ni en los diagnósticos ni en las exposiciones de motivos o el articulado de las propuestas de Calderón y del PRI aparecía mencionada la palabra corrupción. Por ejemplo, en el artículo 8 se proponía como miembro del Consejo de Administración a 5 representantes del cuestionado sindicato petrolero, y tanto ellos como los 10 restantes, más el director general de Pemex, tendrían el privilegio de la impunidad, porque según el artículo 37 de dicha iniciativa, Petróleos Mexicanos contratará en favor de los miembros del Consejo de Administración y del director general los seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que llegasen a causar a dicho organismo y sus organismos subsidiarios. Se trataba ni más ni menos de legalizar la impunidad, de algo así como un blindaje jurídico para futuros atracos a Pemex y a la nación.
En este tema solo habría que agregar que el 23 de julio el PRI presentó su propuesta y copió de las iniciativas de Calderón 24 de 48 artículos. Uno de ellos es el comentado anteriormente. En días posteriores, los priistas cambiaron sus estatutos partidarios para permitir la reforma. Aun cuando las reformas a las leyes del petróleo terminaron aprobándose en 2008 por la complicidad de legisladores del PRI y del PAN, no pudieron privatizar toda la industria petrolera, como era su propósito original. Puedo decir que en esa ocasión el movimiento en defensa del petróleo impidió que la reforma de Calderón al sector energético abarcara la privatización de la refinación, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos. Sin embargo, no pudimos lograr que en la fracción séptima del artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos se incorporara la prohibición expresa de entregar áreas a bloques del territorio en exclusiva a compañías extranjeras. En su momento, tanto legisladores del PRI como del PAN cerraron filas para rechazar nuestra petición con el argumento de que la Constitución no permitía la celebración de contratos con esas características. Recuerdo que por esos días, propios y extraños, de buena o mala fe, cuestionaron la actitud asumida por el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo porque, según ellos, nos estábamos radicalizando, ya que lo alcanzado con la movilización ciudadana era más que suficiente. Muy a su estilo, el periódico Reforma sostuvo en su edición del 24 de octubre de 2008, en el 2006 se vio que Andrés Manuel López Obrador no sabe perder, y ayer se vio que tampoco sabe ganar. No obstante, con el paso del tiempo ha quedado al descubierto que los llamados contratos incentivados, con la correspondiente entrega de áreas del territorio nacional, eran la trampa escondida en la reforma del petróleo. ¿Qué significa esto de los bloques? En esencia, se trata de dividir en áreas toda la zona petrolera del país, terrestre y marítima, sobre todo en el Golfo de México, para conceder lotes o parcelas a empresas extranjeras que podían manejar la exploración y la explotación de hidrocarburos. Dentro de este proyecto, el área clasificada como aguas profundas, que abarca una superficie de 575,000 kilómetros cuadrados en el Golfo de México y que significa más de una cuarta parte del territorio nacional, sería cuadriculada y dividida en 115 bloques o lotes de 5,000 kilómetros cuadrados cada uno. Es como ceder a pedazos nuestro territorio a empresas extranjeras, algo parecido a lo que hicieron con la entrega de concesiones mineras. Para tener una idea, cada bloque sería del tamaño de estados como Tlaxcala, Morelos, Colima o Aguascalientes. Al día siguiente de la aprobación de las reformas en el Senado, el viernes 24 de octubre de 2008, en la columna Capitanes de la sección Negocios del periódico Reforma, publicada bajo la responsabilidad editorial de ese diario, se dio a conocer una información que puso al descubierto la intención de operar los llamados contratos incentivados. La nota decía: petroleras pendientes. Calladas pero cabildeando. Así andan las huestes de grandes petroleras como Shell, ExxonMobil, Petrobras, Statoil, Hydro y hasta Chevron. Aunque no han fijado una postura abiertamente, está claro que no descartaron de facto su posible intervención en la producción de hidrocarburos bajo las reglas de la reformita que ya pasó el Senado. La primera tarea que entregaron a su equipo en México está en manos de firmas de abogados locales agremiados en la Asociación Mexicana de Derecho Energético que preside Tomás Müller-Gatell. Su misión, interpretar los esquemas contractuales que detonarán los cambios realizados a la ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo petrolero. La segunda tarea está en manos de las áreas de desarrollo de negocios. Estas analizan la conveniencia de entrar a las nuevas opciones que dará Pemex bajo la modalidad legal de contratos de servicio. Antes de eso, falta un último paso. Ahora que las leyes están casi planchadas, sigue el reglamento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esta decidirá sobre la asignación de bloques para la exploración y producción de hidrocarburos, el tiempo de adjudicación mediante contratos de servicios y medidas para la asignación de incentivos económicos. Así que las extranjeras no pierden de vista el proceso, pues no descartan que pese a la reforma chiquita, porque ya aquí están dando como hecho que fue para ellos una gran reforma, al final todavía puede salir algún negocio interesante. En la historia del petróleo en México,
Lo más parecido a este proceder entreguista fue lo que se hizo de 1949 a 1951 en el gobierno de Miguel Alemán, cuando se celebraron los llamados contratos riesgo con 5 empresas estadounidenses a las que se les cedió una reserva territorial de 3.858.000 hectáreas para la exploración y perforación de pozos petroleros. Dicha extensión comprendía las aguas someras del litoral del Golfo de México, desde Xontecomapán, Veracruz, hasta Puerto Real, Campeche, y prácticamente toda la tierra firme costera de los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz, así como una parte del territorio de Nuevo León. Para recuperar la soberanía sobre este territorio, fue necesario que el presidente Ruiz Cortines modificara la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y que el presidente López Mateos reformara ese artículo de la Constitución en el ramo del petróleo. Al párrafo sexto se le agregaron tan solo 12 palabras que no dejan lugar a ninguna mala interpretación. Originalmente decía: tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos. Con la reforma se agregó: no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que se hayan otorgado. Sin embargo, no fue sino hasta 1970 cuando se logró cancelar en definitiva esos contratos. En ese entonces era director de Petróleos Mexicanos don Jesús Reyes Heroles y el 18 de marzo de 1970 informó que esta decisión representaba el último eslabón que se requería para que la riqueza petrolera pasara a ser propiedad íntegra del pueblo de México. Asimismo, en su discurso justificaba: ningún disimulo, ninguna simulación jurídica, ninguna interpretación dudosa de la ley. Su cumplimiento claro y cabal, que siente las bases para que la política petrolera de México tenga un futuro siempre a la altura de las luchas que el pueblo de México llevó a cabo al consumarse la expropiación petrolera. Un dato: en 1971, un año después de recuperar la sonda de Campeche al patrimonio nacional, Pemex descubrió uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo gracias a la información proporcionada por el pescador Rudecindo Cantarell Jiménez sobre una mancha de chapopote en el mar. Me refiero al emblemático, rico e irracionalmente saqueado complejo Cantarell. El otro antecedente es la contrarreforma de 2003, cuando Fox era presidente y Calderón se desempeñaba como su secretario de Energía. Entregaron a empresas extranjeras en franca violación a la Constitución 8 bloques de nuestro territorio nacional por un total de 50,000 kilómetros cuadrados en la región de Burgos, correspondiente a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para la extracción de gas. Esto mismo hizo el gobierno usurpador el 18 de febrero de 2009 en la región de Chicontepec, Veracruz, donde concedió 8 áreas y entregó contratos en exclusiva a empresas extranjeras. Y como ya vimos, el 4 de septiembre de 2009 se publicó el reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, en el cual se formaliza la entrega de estos bloques a empresas extranjeras mediante contratos de servicio incentivados. Este asunto motivó que legisladores afines a nuestro movimiento presentaran una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Pero dado el control de los potentados sobre el Poder Judicial, los ministros confirmaron la imposición. Más tarde, en 2014, Peña Nieto consumó por completo la privatización del petróleo, como veremos más adelante. Pero, aunque entregó 110 bloques a empresas extranjeras con la mentira de obtener mayor inversión y grandes beneficios para México, todo resultó un rotundo fracaso. Se auguró que la producción aumentaría en 3 millones de barriles diarios y solo se extrajeron 40,000 barriles. Por fortuna, no les dio tiempo de enajenar todo el potencial petrolero del país, sino solo 20%. Con el resto ahora estamos rescatando la soberanía nacional. Una reflexión final. Entre 2000 y 2012, a los gobiernos panistas les tocó la época de los precios más altos del petróleo en la historia del mundo. Fox administró ingresos por concepto de petróleo del orden de $335,000 millones
y tan solo de excedentes por los precios altos obtuvo $10,000 millones por año de 2004 a 2006. Asimismo, en 2007, el gobierno de facto de Calderón recibió $12,000 millones de excedentes por precios altos de petróleo de exportación y en 2008 por $16,500 millones. Hay que tener en cuenta que ese año la Cámara de Diputados fijó en la Ley de Ingresos de la Federación un precio estimado por barril de $49, pero este vendió a $84.3 en promedio. Desde 1901, cuando empezó en México la explotación de este recurso natural no renovable, hasta nuestros días, ningún presidente de la República había obtenido tanto dinero por el petróleo como el que recibieron en sus sexenios Fox y el usurpador Calderón, quien entre 2007 y 2012 administró ingresos extra por precios altos del petróleo del orden de los $136,000 millones. No obstante, todos estos recursos, al igual que los captados por Fox, se utilizaron para subsidiar fiscalmente a sus aliados de las grandes corporaciones empresariales. Se dilapidaron con la corrupción o se orientaron para mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos. El gobierno espurio no hizo nada para reducir su enorme gasto burocrático. Por el contrario, en 2007 lo aumentó en $154,000 millones. En 2008 creció $190,000 millones más y en 2009 se incrementó en $350,000 millones. Es decir, en 3 años aumentó el gasto corriente de casi $500,000 millones. A lo largo del sexenio, este gasto astronómico pasó de $1,229,809 millones a $1,842,000 millones, mientras que el crecimiento económico en ese mismo periodo fue de 13%, 4 veces menos. Más aún, la deuda pública con Calderón pasó de 1.7 a 5.2 billones, es decir, creció 207%. En suma, ineptitud, corrupción y derroche a manos llenas.